Hola a todos, en este video vamos a ver la norma ISA de instrumentación. La norma ISA se refiere a la forma como se puede expresar en un plano ya un sistema de control con todos los componentes que ese sistema integra. Ya, nosotros tenemos aquí definida la norma ISA. Ya dice que en instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, en la selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido y entre ellas se encuentran como más importantes la ISA, ya que significa Instrument Society of America, de la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, y la DIN alemana, cuyas normas tienen por objeto establecer sistemas de designación, códigos y símbolos, de aplicación a las industrias químicas, petroquímicas y aire acondicionado. Las normas ISA, que son como dice su nombre, Instrument Society of America, encontramos eh, toda esta variedad de normas, ¿no es cierto? Que podemos ver, por ejemplo, la ANSI ISA 5.1, ya que se refiere a la identificación y símbolos de instrumentación. La ANSI ISA 5.2, que se refiere a diagramas lógicos binarios para operaciones de procesos. La ISA 5.3, símbolos gráficos para control distribuido, sistemas lógicos y computarizados. La ANSI ISA 5.4, que es para diagramas de lazo de instrumentación. Y la ANSI ISA 5.5, que es para símbolos gráficos para visualización de procesos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, todas estas normativas se han hecho con el espíritu, ¿no es cierto?, de poder unificar, ¿no es cierto?, un criterio para poder realizar estos planos, ¿no es cierto?, esta simbología, ya que no hayan tantas diferencias, ¿ya?, entre las diferentes industrias. ¿Ya? Entonces, vamos aquí ya a detallar en qué consiste esta norma ISA. Ya la norma ISA, para poder interpretar la simbología, utiliza unas tablas, ya que son lo que ustedes ven acá. eh, ¿No es cierto? Serían estas tablas que se ven ahí. Ya, estas tablas tienen una nomenclatura, ya que va de acuerdo al abecedario, ya donde tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las variables, ya que son bien importantes en un sistema de control. Las variables nosotros nos referimos a las variables, por ejemplo, como temperatura, ¿no es cierto?, como densidad, tensión, caudal, ya potencia, tiempo, nivel, humedad, cualquier cosa que nosotros podamos medir, ya sería una variable, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, es la función, ya que van a cumplir los diferentes instrumentos. Entonces, los instrumentos pueden cumplir diferentes funciones dependiendo de qué son. Pueden ser, por ejemplo, sensores, controladores, actuadores, indicadores, ¿ya? Entonces, van a tener diferentes funciones dependiendo de su estructura y para qué sirven. ¿Ya? Entonces, cada letra, ¿no es cierto?, tiene un significado. Ya, por ejemplo, A significa análisis, como variable, ¿no es cierto? La B significa llama como variable y así. ¿Ya? Pero no solamente tenemos el significado de las letras como variables, sino que también lo tenemos en la otra columna, ya que dice segunda letra, la tenemos como una función. ¿Ya? Entonces el significado va a variar dependiendo si nosotros vemos la primera columna de la tabla o la segunda columna, ¿ya? O la primera letra o la segunda letra. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una letra en un símbolo y aparece como primera letra, ya dentro de la sigla, ya esa primera letra va a tener su significado como una variable, ¿ya? Pero si la letra está como segunda letra, no como primera, entonces ahí va a tener otro significado y ese significado va a tener que ver con una función, ¿ya? Y por eso aquí tenemos distintas funciones ya expresadas en esa tabla, ¿ya? Aparte de poder, ¿no es cierto?, identificar eso, también la norma ISA incorpora el sistema de los iconos, que es lo que ven ustedes aquí, ¿ya? Podemos representar los diferentes instrumentos de acuerdo a un icono y ese icono
nos va a permitir saber si el instrumento es un instrumento que está aislado, si es un instrumento que está accesible al operador o no, si está ubicado en campo, ¿ya? En campo se refiere a un instrumento que está ubicado en terreno, ¿ya? O sea, significa que es un instrumento que está justamente al lado de la variable de proceso, ¿ya? Supongamos que la variable de proceso que se está midiendo es el nivel de un estanque. Entonces, un sensor tendría que ser un instrumento que está ubicado en campo, porque el sensor tiene que estar justo donde se encuentra la variable de proceso, ya midiendo, ¿no es cierto? Esas condiciones. Entonces, un instrumento ubicado en campo se refiere a eso, a un instrumento ubicado en terreno, ¿no es cierto? En el lugar donde se está realizando la medición. Ya, pero también tenemos la ubicación en tablero. Ya, la ubicación en tablero se refiere a instrumentos que ya no son tan cercanos, ¿no es cierto?, a donde se encuentra el proceso, sino que son instrumentos que pueden estar más alejados, ubicados en una sala de control, en algún gabinete. Ya, entonces, esos instrumentos generalmente son los controladores, pueden ser indicadores, ¿ya? Entonces, por eso está la diferenciación, ¿ya? Esa diferenciación ya que nos permite saber dónde está ubicado el instrumento, ¿ya? Si son accesibles al operador, si son indicadores, si tienen un control compartido, un display compartido, si son PLC, ¿ya? Si son una función de computadora, ya podemos saber mucha información, ya solamente viendo los iconos que se muestran ahí, ¿no es cierto? En esta tabla. ¿Ya? Entonces, estas son las tablas que comúnmente ocupa la norma ISA, ya para representar la nomenclatura de un instrumento. ¿Ya? Entonces, aquí se nos explica cómo poder identificar un instrumento. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un icono, ya en este caso vemos un icono, un círculo con una línea transversal. ¿Ya? Este icono del círculo con la línea transversal, si lo vemos acá, veríamos que es un instrumento que es discreto o aislado y que está montado en un tablero y que se encuentra accesible al operador. ¿Se fijan? Yo puedo saber toda esa información solamente conociendo la forma del icono, ¿ya? Entonces estamos diciendo que es un instrumento discreto, aislado, montado en un tablero y accesible al operador, ¿ya? Eso es lo que nos dice ese icono. Y aparte de eso encontramos las letras que son la F y C, ¿ya? Entonces, la primera letra, ya como nos dice aquí, siempre se refiere a la variable, ¿no es cierto?, que está siendo medida por el instrumento. Ya, entonces, si nosotros hablamos de variable, acá nos presentan una pequeña tabla, ¿no es cierto?, como un resumen, ¿ya? Y nos dicen que estas son las primeras letras, ¿ya? La primera letra, nosotros sabemos que de acuerdo a la columna que aparecía en la tabla, ya significa que es la variable, ¿ya? Entonces, la variable, como primera letra, la letra F, significa flujo o caudal, ¿ya? Eso significaría la F que aparece ahí, ¿ya? Como primera letra, ¿ya? Y las otras letras que le siguen son consideradas segunda letra, ¿ya? Entonces, como son consideradas segunda letra, en la tabla que vimos anteriormente tendrían que haber estado en la segunda columna, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos acá en este pequeño resumen que hicieron aquí, el I significaría indicador, ¿ya? Y la C significa controlador, ¿ya? Y la variable el flujo o caudal. Entonces, si nosotros interpretamos lo que en general qué significa esto, diríamos que es un controlador indicador de flujo. ¿Ya? Es un controlador indicador de flujo. ¿Ya? Tal como dice aquí, ¿no es cierto?, la descripción. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de poder interpretar una nomenclatura ya de un instrumento. Ya, como dijimos siempre, la primera letra va a ser la variable, la letra que si es segunda o tercera o lo que sea va a ser siempre función, ¿ya? Excepto en algunos casos donde podemos encontrar que hay palabras, o sea, hay letras que son función secundaria, ¿ya? Pero son casos bien, bien específicos, ya que después lo vamos a ver.
Entonces, esa sería la identificación de un instrumento. ¿Ya? Entonces, una cosa importante en un instrumento, aparte de lo que vimos de la nomenclatura y de los iconos, también es el tag del instrumento, ¿ya? O le llaman la codificación de un instrumento. ¿Ya? Esa codificación o el tag es el número que ustedes ven ahí. ¿Ya? Ese número ya es el número tag. ¿Ya? Y ese número tag sirve para poder identificar un instrumento en un plano, ya en un plano de instrumentación. Ya ese instrumento yo le puedo ver información que es bien importante a partir solamente del número. Ya, por ejemplo, yo puedo saber a qué lazo pertenece el instrumento. Ya, o sea, lazo, nos referimos por lazo al lazo de control, ya, porque en una planta pueden haber distintos controles, ¿no es cierto? Puede haber un control de temperatura, uno de que sea de nivel, otro puede ser de flujo, otro de, puede ser, no sé, pues de humedad, ya pueden haber distintos controles, ya, y cada uno de esos controles tiene sus componentes, ya, cada uno de esos controles tiene su instrumento. Entonces, cada uno de esos instrumentos pertenece a un lazo específico, ya, el lazo de temperatura, el lazo de control, o sea, de control de flujo, lazo de control de temperatura, lazo de control de humedad, ya. Entonces, cada uno de esos instrumentos pertenece a un lazo, ya. Entonces, la forma de saber a dónde pertenece un instrumento, ya, nos permite el tag, ¿no es cierto? Nos permite saber esa información, ya. Em, También nos podría dar información, por ejemplo, del tipo de instrumento y otras cosas, ¿ya? Puede decirnos, por ejemplo, dónde está ubicado el instrumento, ya en qué sección de la planta se encuentra el instrumento, ¿ya? Entonces, este tag tenemos que entenderlo como que fuese el número de root que tenemos nosotros, ¿ya? Es como el número que permite identificar el instrumento, ya verlo en el plano, ya, y ese mismo número uno lo puede ver también en la realidad, o sea, si uno va físicamente en la planta, ¿no es cierto? A ver dónde se encuentra el instrumento real, ya ese instrumento debiese tener una identificación tag, ya que coincide con la que aparece en el plano. Ya, entonces la persona puede saber exactamente que ese instrumento es el que aparece ahí en el plano de instrumentación. ¿Ya? Bueno, aparte de todo lo que vimos sobre cómo ver la nomenclatura de un instrumento, ¿no es cierto? Ver el icono, ¿no es cierto? El tag, aparte de esas cosas, encontramos también las señales, ¿ya? Generalmente en un proceso de automatización tienen que haber señales ya que son transmitidas por los transmisores, ya a través de los sensores, ya, y esas señales también pueden provenir, por ejemplo, de un controlador hacia un actuador, ya, o de un sensor hacia un controlador. Ya, estas señales son señales eléctricas, ya, pero también hay otro tipo de señales. Por ejemplo, hay señales que son de tipo neumático, ya, o hidráulico, como muestran aquí. Ya, por ejemplo, aquí vemos la señal eléctrica que normalmente la que se utiliza, la que siempre veo es esta, la de Estados Unidos, ya, como señal eléctrica. Eh, También he visto bastante la señal neumática, ya. Bueno, también existe la hidráulica, ya, también existe la hidráulica, ya, y otro tipo de señales, ya, pero la más importante, bueno, aparte de esa, de la eléctrica, de la neumática, ya, podríamos encontrar también esta, que es la señal de sistema interno o de software. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta señal? Porque esta señal no es una señal analógica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con analógico? Por ejemplo, si ustedes hablamos de una señal eléctrica que sea analógica, hablamos de una señal de corriente, por ejemplo, que va en un rango de valores, que va de los 4 hasta los 20 miliamperes. ¿Ya? Entonces, esa señal analógica es una señal que con el paso por ejemplo, si nosotros la transmitimos a través de un cable, ya esa señal analógica, entre más largo sea el cable, ¿no es cierto? Esa señal se va a ir perdiendo, ¿ya? Porque como es una señal de corriente, ¿ya? Y si yo la hago pasar por un cable que es muy extenso, ya el cable, entre más largo sea, más resistencia va a tener, ¿ya? Entonces, esa resistencia del cable, que va siendo cada vez mayor, ¿no es cierto? Va a ir haciendo que la corriente se vaya atenuando y se vaya disminuyendo. Entonces, la señal analógica tiene ese defecto, ¿ya?
que no permite, ¿no es cierto?, que pueda llegar muy lejos, ¿ya? A una distancia muy grande. ¿Ya? En cambio, la señal que es de este tipo, señal de sistema interno o software, ya es una señal que se transmite en formatos de números binarios. Ya es una señal que se transmite en formato de unos y ceros, ¿ya? En tipo binario. O sea, estas señales se transmiten en forma de pulsos, ya son pulsos cuadrados, ya que son unos y ceros. Ya, por ejemplo, el 1 representa cuando el pulso tiene un valor, ya supongamos de unos 5 volts, y 0 representaría cuando el pulso tiene un valor de 0 volts. ¿Ya? Entonces, estos pulsos son muy fáciles de transmitir y muy fáciles de regenerar. ¿Ya? O sea, si el pulso, por alguna razón de que el cable es muy extenso, empieza a perder un poco su intensidad, ya no importa porque puede haber un repetidor que toma este pulso, lo regenera y lo vuelve a transmitir. ¿No es cierto? Entonces, las señales digitales son mucho más manejables que las señales que son analógicas. ¿Ya? Por eso que si se dan cuenta, en la actualidad ya todo está siendo digital. Ya, por ejemplo, antes las señales que provenían de los televisores, o sea, de las radioemisoras o o las emisoras de televisión, ya esas señales antes eran analógicas, ya, pero con el paso del tiempo eso ha ido cambiando y actualmente hay muchas señales que son digitales, ya, formato digital, formato binario, ya, porque es mucho más fácil de transmitir. eh, el tratamiento de estas señales es mucho más sencillo, ya, y más rápido de poder realizar, de procesarlas, ya, también es mucho más fácil de procesar, ya, entonces estas señales de sistema interno las vamos a ver con bastante frecuencia, ya. Bueno, en esta parte vamos a comenzar a definir algunos conceptos importantes para lo que viene, ya. El primer concepto sería el sensor, ya. ¿Qué sería un sensor? Es un dispositivo que capta magnitudes físicas, como por ejemplo variaciones de la luz, temperatura, sonido. Ya habíamos hablado de variables como el caudal, el pH, humedad, ¿ya? U otras alteraciones de su entorno, ¿ya? Entonces, eso sería básicamente lo que es un sensor. Después tenemos el concepto de transmisor, ¿ya? El transmisor es un instrumento que capta la variable de proceso y le transmite a una distancia a un instrumento indicador o controlador, pero en realidad es eso y mucho más. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Es así como un transmisor capta señales tanto de un sensor como de un transductor. Ya aclarando siempre que todo transmisor es transductor, mas no un transductor puede ser un transmisor. Como ya sabemos, las señales estándar pueden ser neumáticas, cuyos valores están entre 3 y 15 psi. Las electrónicas son de 4 a 20 mA o de 0 hasta 5 volts continuos, y las digitales que entregan de 0 a 5 volts para ceros y unos lógicos respectivamente. Entonces, aquí nombraron recién lo que era el transductor, ¿ya? El transductor es un componente que su función principal es convertir una variable física en una variable eléctrica, ¿ya? Un ejemplo de transductor puede ser, por ejemplo, el piezoeléctrico. El piezoeléctrico es un tipo de transductor, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el piezoeléctrico? Es un metal que si se le aplica un voltaje, un pulso de voltaje, este metal es capaz de hacer una vibración mecánica. Y esa vibración mecánica puede servir, por ejemplo, para generar un sonido, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las tarjetas, cuando ustedes abren una tarjeta de, de cumpleaños, por ejemplo, y aparece una música, ya esa música proviene de un piezoeléctrico, ¿ya? Y ese piezoeléctrico puede generar esa melodía, ya porque está siendo sometido a un voltaje, a un pulso de voltaje con una determinada frecuencia. Y esa frecuencia es la que le da, ¿no es cierto?, al piezoeléctrico la vibración suficiente para que él sea capaz de emitir un sonido diferente, ¿ya? Como una nota musical, ¿ya? Entonces, eso sería una función del piezoeléctrico. La otra, que lo he visto, por ejemplo, en los sensores ultrasónicos. Ya los sensores, cuando emiten un pulso ultrasónico, lo emiten gracias a un sensor piezoeléctrico. Entonces, el piezoeléctrico es sometido a una frecuencia producto de un voltaje, ya un pulso de voltaje con una cierta frecuencia,
Entonces le llega ese voltaje al piezoeléctrico y el piezoeléctrico hace una vibración, ¿no es cierto?, con una determinada frecuencia mecánica. Y esa frecuencia mecánica hace que se genere este ultrasonido. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere básicamente a lo que es un transductor. Es un componente que transforma la variable física en variable eléctrica. ¿Ya? O sea, ya, y es bastante útil porque de esa manera nosotros podemos saber qué es lo que estamos midiendo. ¿Ya? O sea, el sensor es un captador, pero ese captador necesita un transductor que permita transformar la señal que, o sea, la variable que se está midiendo, la tiene que transformar en una señal. Y esa señal, ¿no es cierto?, podría ser una señal de corriente, de voltaje, ya que después va a ser transmitida. Ya, entonces el transmisor, ¿no es cierto?, su función principal es transmitir la señal en un formato, ¿no es cierto?, un formato que puede ser señal eléctrica de 420 mA, puede ser voltaje de 0,5 volt o presión de 3 a 15 psi. ¿Ya? Después tenemos el controlador, PLC, ya, el controlador lógico programable, también conocido por sus siglas en inglés como PLC, Programable Logic Controller. Ya, sería un autómata programable, es una computadora que utilizada en la ingeniería automática o de automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje u otros procesos de producción, así como tracciones mecánicas. Después viene el actuador. El actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función de ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Son los elementos que influyen directamente en la señal de salida del automatismo, modificando su magnitud según las instrucciones que reciben de la unidad de control. Entonces el actuador ya puede ser, por ejemplo, el posicionador de una válvula, ya que en el fondo el actuador se encarga, en el caso de una válvula neumática, por ejemplo, en la válvula neumática hay un diafragma, ya que ese diafragma se le inyecta aire a presión, ¿ya? Y ese aire a presión hace que el diafragma pueda mover un vástago. Entonces, ese movimiento del vástago ya permite, ¿no es cierto?, la apertura y el cierre de la válvula. ¿Ya? Entonces, ya estamos hablando de un actuador. ¿Ya? Eh, Otro tipo de actuador puede ser, por ejemplo, un motor. ¿Ya? Es un elemento que hace la acción de control. ¿Ya? O sea, si ustedes quieren controlar la apertura y cierre del paso de un líquido que pasa por una tubería, entonces están usando una válvula como actuador, ¿cierto? Si quieren, por ejemplo, mover una correa transportadora, tienen que usar como actuador un motor, ¿cierto? Porque el motor es el que se encarga de mover la correa, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Es el elemento que hace la acción del control. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esos conceptos que eran necesarios saber, ya antes de pasar a lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto?, de los instrumentos que podemos encontrar en un proceso. ¿Ya? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, recién hablamos de lo que significaba el campo, ya que dijimos que era el lugar donde se encuentra la variable de proceso, donde está el proceso en sí. Ya el proceso mismo se encuentra aquí en el campo. Entonces, aquí podemos encontrar los transmisores. ¿Ya? Los transmisores vendrían a ser transmisores de presión, ¿cierto? Pueden ser transmisores de caudal, transmisores de nivel, transmisores de temperatura. ¿Ya? Si nosotros ocupamos la nomenclatura de las tablas, vamos a poder ver que la segunda letra, la letra T, como segunda letra significa transmisor. ¿Ya? Y la primera letra, que es la variable, si ustedes van viendo las primeras letras, el P significa presión, F significa caudal, L nivel y T temperatura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón las letras no necesariamente calzan con el nombre? Porque estas nomenclaturas están hechas en inglés. ¿Ya? Entonces, por eso están de esa forma. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros los transmisores, ya que las distintas variables. Encontramos, por ejemplo, que nos muestran acá las señales, ¿ven? Vía de comunicaciones, ya que es la línea con el círculo. Puede ser señal eléctrica y
en neumática, que normalmente la neumática viene con esas dos líneas, ¿ya? Y bueno, entonces aquí tenemos la parte del campo, ¿ya? Y aquí vemos esta señal, pues la señal con punto, ya la señal con círculo, o sea que viene como una separación aquí, ¿ya? Y después viene aquí esta que es la señal con círculo, ¿eh? Esa, ¿ya? Entonces, en esta parte ya nos encontramos, ¿no es cierto?, con la parte, podríamos decir, donde encontramos los controladores, ¿ya? Y los indicadores, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que hay un indicador de nivel, ¿ya? Acá hay un registrador de nivel, ¿ya? Indicador de nivel, este sería un registrador. Ya, registrador de nivel, esto sería un controlador, indicador de nivel, ¿ya? Controlador, indicador de nivel, registrador de nivel, indicador de nivel, ¿ya? Este sería controlador, ¿no es cierto? La R, ya como segunda letra es registrador, registrador de nivel, ¿ya? Si se fijan, en los iconos, ya los iconos son todos, me están indicando de que está en campo, ¿ya? Bueno, esto puede darse en algunos casos. Hay algunos controladores que pueden estar ubicados en campo, pero en ese caso, esos controladores mandan señales neumáticas, ¿ya? Porque es muy probable que ese controlador esté al lado de la válvula y al lado del actuador, podríamos decir, y está al lado también del sensor, ¿ya? Son controladores que están ubicados prácticamente al lado de esos instrumentos. Entonces, como están muy cerca, pueden ocupar directamente señales neumáticas. En el caso de que quieran comandar la válvula neumática, pueden mandar una señal neumática directamente, ¿ya? Esos son casos especiales, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos con todos estos elementos y acá también tenemos, ¿cierto?, un elemento final de control, ¿ven? Cuando se refiere al elemento final de control es lo mismo que decir actuador, ¿ya? O sea, aquí tenemos un actuador que sería esta válvula, ¿ya? Esta válvula neumática, ¿ven? Está llegando una señal neumática, ¿ya? Por lo tanto sería una válvula de globo probablemente, ¿ya? Bueno, ahí también muestran, por ejemplo, que acá tiene un convertidor, ya acá hay una válvula, pero incorpora un convertidor IP, ¿ya? Ese convertidor IP que se ve acá es en el caso de que la señal que esté viniendo desde el proceso sea una señal eléctrica, ¿ya? Y esa señal eléctrica, antes de que llegue a la válvula, se tiene que convertir en señal neumática, ¿ya? Entonces, hay una maquinita, ¿no es cierto?, que es un posicionador, ya que convierte la señal de corriente, la transforma a señal de presión, ¿ya? Entonces, una vez que hace esa transformación, recién manda una presión hacia la válvula, ¿ya? Por eso lo llaman convertidor. Convierte señal de corriente a señal de presión. Bueno, después nos encontramos aquí con algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de la simbología, cómo se puede emplear. Ya, por ejemplo, aquí encontramos sensores y transmisores de temperatura.
Ya, entonces, en la simbología, un transmisor de temperatura, ¿no es cierto?, se designa como TT. Transmisor de temperatura, ya tenemos estas dos letras, ¿ya? Donde sabemos que esta es la primera letra y esta es la segunda. Entonces, acuérdense que la primera era variable, la primera es la variable y la segunda es la función, ¿ya? Entonces ahí tenemos un transmisor de temperatura, ¿ya? Transmisor de temperatura. Ahora, ese transmisor de temperatura, si nosotros lo viéramos físicamente, ¿ya? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al componente electrónico, ¿ya?, que transmite la señal eléctrica, ¿ya? Solamente eso. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de este sensor de temperatura, ya que es una PT100, ¿ya? La PT100 es un sensor de temperatura que funciona en base a una señal que manda. O sea, en el fondo lo que hace es medir la temperatura, ¿no es cierto? Y como resultado se genera una variación en la resistencia de este sensor, ¿ya? Porque tiene un sistema, ¿no es cierto?, que es un circuito, ¿ya?, donde hay resistencias que varían. Hay una resistencia que varía producto de la temperatura. Entonces esa variación de resistencia tiene que pasar por un circuito electrónico y ese circuito convierte la variación de resistencia en una variación de corriente, ¿ya? Entonces ahí es donde entra el transmisor, ¿ven? Entonces ahí tenemos ese componente negro, esa cajita negra, ¿no es cierto? Es el componente electrónico llamado transmisor, ¿no es cierto?, que toma esta resistencia que yo les digo, variable, y la transforma en una señal eléctrica, ¿ya? De 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Entonces, ese componente en específico sería el transmisor, ¿ya? El transmisor de temperatura, ¿ya? Entonces, puede ser que en los planos pueda aparecer así como transmisor de temperatura, o podría especificar, ¿no es cierto?, las dos componentes, el transmisor y el sensor, ¿ya? Generalmente en la actualidad los sensores y los transmisores vienen todos integrados, ¿ya? Pero hay situaciones en las que podrían estar separados. Ya acá, por ejemplo, el sensor y el transmisor, ya me está indicando la simbología que hay un transmisor de temperatura y hay un elemento primario, ya que le llaman sensor. ¿Ya? Cuando ustedes ven esa letra E como segunda letra, esa letra E significa elemento primario, ¿ya? Que es lo mismo que sensor, ¿ya? Y la T que tenemos como primera letra es temperatura, o sea, sería un sensor de temperatura, ¿ya? Y ese sensor de temperatura, físicamente, si lo viéramos acá en este instrumento, sería la parte donde se encuentra la sonda que mide la temperatura. ¿Fijan? Entonces ahí esa sonda que mide la temperatura, ya donde se encuentra también el elemento resistivo, ya sería el sensor, ¿ya? Ahora podría haber una descripción a lo mejor más detallada todavía, donde me dice que hay un transmisor, hay un elemento primario y hay también una termovaina, ¿no es cierto? Que la termovaina es este componente donde va alojada la sonda, ya la sonda que está midiendo, ¿ya? Entonces esta termovaina está puesta en el lugar, por ejemplo, si hablamos de la medición de temperatura de un motor, ya estaría puesta en la máquina, ¿ya? Y adentro, esto va inserto, ¿no es cierto?, dentro de la termovaina, ¿ya? Y ahí es donde empieza a medir temperatura. Ven, acá, por ejemplo, me muestra transmisor de temperatura, ya, ahí está ese componente electrónico, ¿ven? Acá, por ejemplo, en este caso me dice que hay un transmisor, un elemento primario que es el sensor, comunicándose con el transmisor vía eléctrica, ¿ya? Con una señal eléctrica. Entonces aquí me está diciendo que están los dos separados, no están integrados en un solo componente, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me muestra el dibujo que estaría el sensor con la señal que proviene de la PT100, o sea, estaríamos hablando de el elemento resistivo, ¿ya?, que hace variar su resistencia, llega aquí a donde está el transmisor, ¿ya? Y ahí recién el transmisor
convierte la señal a señal de corriente, ¿no? Entonces ahí el componente estaba situado a una cierta distancia, no estaban en el mismo componente, ya estaban separados. Ya, después tenemos acá los sensores y transmisores de caudal. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos este componente de aquí, ya que tiene esa forma, ¿no es cierto? Así. Ya, esto sería una placa de orificio. Ya sería placa de orificio. Ya. Entonces la placa de orificio, ¿qué es en el fondo? Es esto. Ese componente que ven ustedes ahí. ¿Ya? ¿Ya? Este componente es un sensor, ¿ya? Aunque no lo crean, se ve súper sencillo, ¿ya? Pero es un sensor. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace básicamente la placa de orificio? Es un sensor de flujo, ¿ya? Mide caudal. ¿Ya? Y ese sensor, ¿cómo lo hace para medir el caudal? Ocurre que si nosotros tenemos una tubería, ¿ya? En esa tubería va a pasar un fluido, ¿ya? Y dentro de la tubería nos tenemos acá esta plaquita, que es la que muestran ahí, ¿no es cierto? Esa plaquita con una pequeña reducción de diámetro. Ya tenemos una reducción de diámetro, ¿ya? Donde el flujo va a pasar, ¿ya? Y cuando llegue a esa reducción de diámetro, ya se va a producir acá, ¿no es cierto? Un delta de presión, una caída de presión, ¿ya? Va a haber una caída de presión ahí. Entonces aquí vamos a tener una presión de entrada y una presión de salida, que van a ser diferentes, ¿ya? Entonces, como hay presiones acá distintas, ya esa presión se va a poder medir, ¿ya? Y por eso que ustedes ven ese componente de ahí. Ya ese componente en el fondo está midiendo la diferencia de presión que se está produciendo, ¿ya? Y esa diferencia de presión es la que me va a dar a mí una relación del flujo, ¿ya? O sea, me va a decir primero la velocidad, ¿ya? La velocidad del flujo que está pasando, ¿ya? Y mediante esa velocidad del flujo yo voy a poder saber cuál es el caudal, ¿ya? A través de una fórmula hidráulica, ¿ya? Entonces, de esa manera, el sensor puede medir este flujo, ¿ya? A esto le llaman efecto Bernoulli, ya es un efecto o sea, efecto Venturi. Ya es lo mismo que pasa con el tubo Venturi. Si ustedes tienen acá una tubería, ¿cierto? Y ahí hay una reducción de diámetro y después eso vuelve a quedar con el diámetro original, ya ahí se está produciendo este efecto, ¿no es cierto? Que es el efecto Venturi. Entonces, se ocupa el efecto Venturi para poder determinar el caudal a partir, ¿no es cierto?, de la diferencia de presión que se está produciendo ahí. ¿Ya? Eso en el fondo. Entonces, la placa de orificio hace esa medición, ¿ya? Entonces, aquí en la simbología, ¿no es cierto?, nos está diciendo que hay un transmisor de flujo, ¿ya? O sea, no solamente el sensor, sino que aparte del sensor, tenemos que considerar un transmisor que transmite la señal, ya que está midiendo el sensor. Entonces, nos presentan estas dos cosas, ¿no es cierto?, que podría ser solamente transmisor de flujo, obviando que está el sensor ahí, o podría también señalar de que están los dos ahí, ya como siendo más específico. ¿Ya? Pero muchas veces ustedes en los planos de instrumentación van a ver solamente el transmisor del flujo, ¿ya? Porque como esta placa de orificio igual está indicando que hay un sensor, entonces de más que uno se lo puede interpretar de esa forma, ¿no es cierto? Que hay un sensor y un transmisor, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la indicación, ¿no es cierto?, de la foto real, ¿no es cierto?, que nos dice que acá está el transmisor de flujo, ¿ya? Y aquí está el elemento primario o el sensor de flujo, ¿ya? Bueno, después tenemos este otro caso. Ya en este otro caso podemos ver que está el sensor midiendo el flujo, está el transmisor del flujo, ¿ya? Y ese transmisor del flujo envía una señal, ¿ya?
Entonces aquí lo pueden ver ustedes en la simbología. Podemos ver que está la placa de orificio midiendo el flujo, está el transmisor del flujo, que es el componente electrónico que manda la señal, ¿ya? Y después va la señal por este cable, ¿ven? La señal viaja por el cable hacia, ¿ya? Y aquí vemos que está la misma señal, ¿ya? La señal eléctrica que viaja, ¿no es cierto?, hacia donde está el indicador del flujo, ¿ya? Entonces ahí me estás diciendo que el indicador de flujo es para que una persona vea, por eso se llama indicador, ¿no es cierto?, para que se pueda visualizar. Entonces el operador va a estar visualizando el flujo, ¿no es cierto?, en un display, ¿ya? Que acá dice es un display compartido, ¿ven? Tiene el círculo, la línea y el cuadrado, ¿ya? Podemos ir más atrás si ustedes quieren. Miren, vamos acá atrás y podemos ver acá, ¿ven? Cuando tenemos el cuadrado, el círculo y la línea, vamos a decir que es un display compartido, ya, porque en este caso está solamente indicando, ya, si hubiese habido un controlador acá adentro, diríamos que un control compartido, ya, pero acá es solamente la indicación, así que sería display compartido, ya, montado en tablero y accesible al operador, ¿ven? Eso me está diciendo. Ya, entonces esta persona, este individuo está mirando ahí la pantalla, ya, a través de un display, y está visualizando la variable de proceso, ya, en un display accesible al operador compartido. Ya, entonces ahí podemos hacer, ¿no es cierto?, la comparación, ¿ven? Entre lo que es simbología y lo que es la realidad, ya que los componentes calzan perfectamente. Ya, después acá abajo igual tenemos un lazo de control, ¿ven? Tenemos, por ejemplo, estos son los transmisores de flujo, ya que son los componentes electrónicos que habíamos dicho que mandan las señales, ya, y aquí lo están especificando, ¿no es cierto? Nos están diciendo que también hay sensores placa de orificio porque está el dibujito de la placa, ¿ya? Entonces está el sensor placa de orificio aquí, ya está el transmisor de flujo, ya, y ese transmisor de flujo está mandando una señal eléctrica, ya que generalmente son esas señales de corriente de 420 mA que llegan al controlador indicador de flujo, ¿ven? Pero este controlador indicador de flujo, si se fijan, no tiene la línea transversal, ¿ya? Entonces dice que eso me está diciendo que el controlador está ubicado en campo, ¿ya? O sea, está ubicado cerca de donde está el proceso, ¿ya? En terreno. Eso me estaría diciendo el FIC, con el círculo y el cuadrado, ¿ya? Está ubicado en campo, ¿ya? Entonces ese controlador, ¿no es cierto?, manda después una señal eléctrica también, ¿ya? Y esa señal eléctrica llega a esto, ¿ya? Que es el FI, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar el FI? Es un FY, ¿ya? Entonces el FY lo podemos ver aquí. Por ejemplo, si ustedes ven la Y, busquémosla acá. La Y, ya como segunda letra, me dice que es un relé o compensador, ¿ya? Acá nosotros tenemos que considerarlo como un compensador, ¿ya? Y lo de F sería flujo, ya que sabemos ya que es flujo, ¿ya? Entonces sería algo así como un compensador de flujo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar así como más claro? Sería un convertidor IP, ¿ya? En el fondo eso es el FI, ya cuando ustedes vean un FI, ya eso sería en resumidas cuentas, sería un convertidor corriente presión, ¿ya? Entonces ese convertidor, ya corriente presión, ya está transformando la señal de corriente que viene del controlador a señal neumática. Y esa señal neumática le llega a la válvula, que es neumática, ¿cierto? Y que va a hacer su apertura o cierre dependiendo del rango de presión que le llegue, ¿cierto? Porque la presión va de 3 a 15 psi. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del rango de presión que le llegue,
Ya, por ejemplo, puede ser la presión mínima de 3, a lo mejor va a ser una apertura mínima. Si le llega una presión de 15, significa que va a ser el cierre completo, ¿no es cierto? O puede ser apertura máxima, si es 3. ¿ven? 3, apertura máxima, 15, cierre completo. ¿Ya? Y entre ese 3 y 15 hay una gama de valores, ¿ya? Y en esa gama de valores ustedes pueden hacer que la válvula cierre en un 20%, en un 30%, en un 40%, 50%. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos hacer un control analógico de la válvula. Ya, eso, ahí tenemos esa explicación. ¿Ven? Bueno, también la normativa nos permite identificar componentes como switches, los switches. Ya, estos switches son bien importantes en distintos procesos. Ya, por ejemplo, podemos encontrar los termostatos, los flujostatos, los presostatos. Ya, también están los limit switch, ya, que los limit switch son los switch que permiten determinar los niveles alto y bajo. Ya. Entonces vamos a partir con este. Este sería el switch de temperatura. Ya, entonces, aquí ustedes ven el dibujo, ¿no es cierto?, del componente real, ya que sería un termostato. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el termostato? En el fondo, él determina un valor de temperatura que podría ser máximo o podría ser mínimo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese valor máximo o valor mínimo de temperatura, él simplemente va a activar algún relé para poder hacer algún control básico. ¿Ya? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, bien básico, un ejemplo podría ser el caso del hervidor eléctrico. Ya, por ejemplo, ustedes hacen hervir el agua en este hervidor y el hervidor tiene un termostato que está calculado para poder hacer que el hervidor se desconecte cuando ya pasó un cierto nivel de temperatura. ¿Y cuál es el nivel de temperatura? Serían los 100 grados Celsius. ¿Cierto? O sea, ustedes hacen hervir el agua va a llegar hasta los 100 grados de temperatura y el termostato detecta esa temperatura y automáticamente desconecta el hervidor. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos componentes ya son elementos de seguridad, ya son elementos que permiten darle la seguridad al proceso de que los parámetros, o sea, de que los valores límites van a estar siempre dentro de esos valores, ya no se van a salir, no va a haber un problema con que en el caso de una temperatura que se pase del nivel, ya, o que vaya a haber algún nivel por ejemplo, de un estanque que se vaya a rebalsar, o que vaya a quedar 100% vacío, ya, entonces estos switches son justamente para establecer un límite de seguridad, de que el proceso no se va a salir de los límites de seguridad que se establecen, ¿ya? Entonces, para determinar, ¿no es cierto?, para poder representar este switch de temperatura, si se fijan aparece acá como TSH y TSL, ¿ya? Un TSH y un TSL. Entonces podríamos ver acá, interpretarlo de acuerdo a la tabla, ¿ya? Y ver qué significa. ¿Ya? Entonces, podemos notarlo aquí. TSH y el TSL. ¿Ya? Entonces, si lo vemos acá en la tabla, la T ya sabemos que es temperatura, ¿no es cierto? Como primera letra, ya lo vamos a ver aquí. Aquí está, ¿ven? Primera letra, temperatura. Ya, está bien. Pero nos tenemos las otras dos letras que son el S y el H. Entonces vamos a buscar la S como segunda letra. Ya, aquí tenemos que la S como primera letra es velocidad. Ya, si seguimos la tabla, ya vamos a encontrar aquí, tenemos que irnos aquí, a la segunda columna, ¿no es cierto? Que es la segunda letra. Ya, y como segunda columna, la S significa interruptor. ¿Ya? Entonces la S sería un interruptor y la H, si la buscamos aquí, el H, aquí está. Ya como primera letra significaría manual, pero yo quiero saberla como segunda letra. Entonces como segunda letra sería alto. ¿Ya? Entonces, eh,
Esto significaría switch de temperatura un switch de temperatura alta. Ya, y el TSL significaría la otra parte, lo cierto sería un switch de temperatura, ya, pero el L, si lo buscan ustedes acá, L lo tenemos aquí, aquí, nivel, ¿no es cierto? Entonces, como primera letra sería nivel, pero como segunda letra es bajo, ya. Una cosa, una observación que quería hacer, que en los casos de los switch que estamos analizando ahora, y en el caso de las alarmas, ya siempre vamos a tener estas letras, van a ser altos o bajos, ya. No hay que irse acá, por ejemplo, en este caso yo había visto la L y me estaba mostrando esa también, ya, pero esta no se ocupa, ya. Así que no la tomen en cuenta. Ya, la que siempre se va a usar en estos casos de los switch y las alarmas va a ser el bajo y el alto, ya. Entonces, aquí tenemos, sería como L, significado sería bajo, ya. Entonces sería switch de temperatura baja, ya. Entonces ahí teniendo esa interpretación, ya, ya sabemos que el TSH significa switch de temperatura alto y el TSL significa switch de temperatura bajo. ¿Ven? Entonces ahí tenemos las dos niveles, ¿no es cierto?, establecidos para este termostato, ¿ya? O switch de temperatura. Y vamos a tener las mismas situaciones, exactamente lo mismo para los otros dos, para los otros tres ejemplos. Por ejemplo, en el caso del switch de presión, aquí sería switch o interruptor, ¿ya? Interruptor o switch lo mismo, de alta presión, interruptor de baja presión, ¿ven? Entonces sería un presostato, ¿ya? Yo he conocido presostatos que son digitales, ¿ya? Entonces eso, como son digitales, yo le puedo programar ahí los límites alto y bajo, ¿ya? Y ahí se puede establecer esos dos límites, ¿ya? Y puede servir este presostato, por ejemplo, para aliviar la presión, ¿ya? Por ejemplo, en caso de un tanque que tenga una cierta presión, si se pasa de un nivel, el presostato puede accionar un relé que permita accionar una válvula que permita aliviar la presión. ¿Se fijan? Entonces, para eso sería el presostato. Después tenemos estos que son los flujostatos, que también tienen el interruptor de alto caudal y el interruptor de bajo caudal, ¿ya? También pueden ser bien útiles los flujostatos, ya depende de en qué se estén utilizando, pero siempre van a determinar el caudal que se pasa del límite o el caudal que está con un valor muy bajo, ¿ya? Son esos dos límites que él va a poder establecer, nada más que eso, ¿ya? O está muy alto el caudal o está muy bajo el caudal, ¿ya? Entonces eso puede dar una indicación de alguna anomalía que pueda haber en el proceso, ¿ya? Y después tienen ustedes acá los LSH y el LSL, ya que también son switches, ¿ya? Y este sería el switch de nivel bajo, o sea, nivel alto, y el switch de nivel bajo, ¿ya? Entonces estos limit switch, ya generalmente se usan en estanques de nivel, ¿ya? Y en el fondo son como unos flotadores, son unos sensores de pera, ya parecidos a los flotadores que se usan en los inodoros. Es bien parecido al principio, o sea, es un flotador, ya que pasado un cierto nivel de líquido, este flotador va a accionar una palanca, ¿ya? Y esa palanca va a accionar un relé, ¿ya? Entonces, si el nivel del líquido se pasó del límite, se acciona el relé para detener, por ejemplo, la bomba que está ingresando el flujo de líquido adentro del estanque, ¿ya?
Y si el nivel de líquido es demasiado bajo, ¿ya? Podría hacer que detenga, por ejemplo, la bomba para que la bomba no vaya a absorber aire, ¿no es cierto? Porque si hay una bomba que está sacando el líquido del tanque, ya si el nivel estuviese demasiado bajo, podría estar sacando aire también la bomba. ¿Se fija? Entonces ahí la bomba puede cavitar. Entonces también tiene que haber un límite inferior y un límite superior, ya de nivel. Ya, ahora también hay niveles que se pueden establecer, por ejemplo, como alto, alto, ya, muy alto o muy bajo. Entonces en ese caso basta con agregarle un H o un L al símbolo. Ya, por ejemplo, si ustedes colocan L, S, H, H, podría indicar, por ejemplo, de que este es un switch de nivel muy alto. ¿Ya? O sea, podemos establecer otra jerarquía de seguridad, ¿no es cierto? Cuando decimos que es un switch de nivel muy alto, ¿ya? Entonces, si es que llega a pasar algo con el switch de nivel alto, el muy alto puede funcionar, ¿ven? Y podemos establecer también un switch de nivel muy bajo, o sea, un LS, pero con doble L, ¿ven? Entonces, esa doble L significaría muy bajo, ¿ya? Entonces, así como podemos establecer estos niveles con los switches, también lo podemos hacer con las alarmas, ¿ya? Em, la única diferencia es que en el caso de las alarmas, ustedes colocarían la letra A en vez de la letra S. Ya, por ejemplo, si fuera una alarma de temperatura alta, entonces serían T, A y H. Alarma de temperatura alta. ¿Ven? Si tenemos una alarma de temperatura muy alta, sería T, A, H, H. ¿Ya? Y así. Ya tanto las alarmas como los switches tienen más o menos la misma forma de representarse. Ya, después tenemos esto que son los posicionadores y accesorios que tienen que ver con los actuadores. Ya. Por ejemplo, el volante manual, el actuador de diafragma, en el caso de las válvulas neumáticas. Ya, el diafragma que yo le decía que era como esta lámina de goma, ya que está siendo sometida a una presión de aire y esa lámina de goma mueve el vástago que hace que la válvula se cierre o se abre. Eso en un cierto porcentaje. Ya tenemos la actuador de válvulas de alivio de seguridad, posicionador, ya que es donde se encuentra el conversor IP, ¿no es cierto? De presión corriente, actuador de pistón, ¿cierto? Actuador motorizado, válvula de solenoide, que también se ve en muchas válvulas, que estas válvulas normalmente son de on-off, ¿ya? O sea, son válvulas que cierran 100% o abren 100%. O sea, lo único que hacen es abrir completamente o cerrar completamente. Ya no tienen esa regulación ya de poder abrir en un porcentaje, sino que cierran completamente o abren completamente. ¿Ya? Entonces son on-off, encendido y apagado. ¿Ya? Entonces ese tipo de válvulas son comandadas por un solenoide, que es el mismo solenoide que comanda las válvulas que trabajamos en los bancos hidráulicos. ¿Ya? ¿Ya? Y ya también podemos encontrar estos indicadores, ya que se les da la letra G. Ya, por ejemplo, es un TG, PG, FG, LG. ¿Ya? Estos son indicadores análogos. ¿Ya? Entonces, por eso tienen esa nomenclatura. ¿Ya? De TG, no son digitales, no son display, sino que son indicadores análogos con agujas. ¿Ya? Entonces, un indicador de temperatura análogo sería un TG. Un indicador análogo de presión sería un PG. En el caso de que sea de caudal, un FG. ¿Ya? Y de nivel sería LG, ¿ya? Pero todos son análogos, ya saben, estos no mandan ninguna señal eléctrica ni tampoco tienen un display, pues, sino que simplemente muestran la información al operador en forma visual, ¿ya? También tenemos acá, ven, los transmisores, y los transmisores de temperatura, el TT, transmisores de presión, PT, ¿ven? Transmisores de caudal, FT, transmisores de nivel, LT.
¿ya? Entonces, en esta parte vamos a hacer un ejercicio donde vamos a interpretar la simbología, ¿ya? Como ya hemos visto varios ejemplos, ya va a ser mucho más fácil poder identificarlo, ¿ya? Identificar cada uno de los símbolos y después podemos hacer como un pequeño análisis de cómo funciona este proceso, qué es lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a identificar primero lo básico, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos esto, que sería el tanque, ¿no es cierto? El tanque, ya que está alojando, ¿cierto? Un nivel de un líquido, ¿ya? Entonces ese tanque le pusieron T, ¿ya? T1. Después tenemos acá esta, que sería la bomba, ¿ya? En la P debe ser por la letra en inglés, ya que significa pump o bomba. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la bomba, acá tenemos el tanque tenemos acá, esta sería la válvula de control. Tenemos la placa de orificio, ¿ya? Entonces serían los componentes básicos que tiene este proceso, ¿ya? Un tanque de nivel, ya tenemos la bomba, una placa de orificio con sensor de flujo, ya una acá sensor de caudal, ¿ya? Tenemos el sensor de caudal, tenemos la válvula, ¿ya? Entonces, vamos a identificar cada una de las nomenclaturas, ¿ya? Por ejemplo, este LT, ¿ya? ¿Qué significaría el LT? Ya, es un transmisor de nivel, ¿ya? Transmisor de nivel. Ya, entonces, ese transmisor de nivel, ¿qué información más nos puede entregar? ¿Ya? Aquí vemos que tiene dos líneas, ¿no es cierto?, que van orientadas hacia el fondo del tanque y la otra va orientada hacia la parte superior del tanque. ¿Ya? Entonces, esto me permite inferir que este transmisor de nivel ya es de presión diferencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están midiendo presión. Ya está midiendo presión en dos puntos, en ese punto de ahí y en el punto de acá arriba. ¿Ya? Entonces, a partir de la presión que puede medir en estos dos puntos, él puede hacer una diferencia, ¿ya? Un delta P. Y mediante ese delta P, él puede saber cuál es el nivel que está en este estanque, ¿ya? Ahora, ¿cómo es así? Esto es porque hay una presión que se está generando, que es la presión hidrostática, ¿cierto? Que es la presión del líquido que tiene el tanque, ¿ya? O sea, este líquido tiene una cierta altura, ¿ya? Y aquí hay una presión hidrostática, ¿ya? Que está generando el mismo líquido, ya sobre el fondo, ¿ya? Entonces, la presión hidrostática es la que se mide en este punto, ¿ya? Y en el punto superior se está midiendo la presión que se encuentra acá, que sería la presión del aire que se encuentra atrapado dentro del estanque, ¿ya? Entonces, como este tanque está cerrado y no está abierto a la atmósfera, la presión que está aquí adentro no es la presión atmosférica, ¿ya? Por lo tanto, esa presión se tiene que medir, ¿ya?
Entonces el transmisor va a medir la presión que hay acá en la parte superior del tanque cerrado y va a medir también la presión que se encuentra en el fondo. Saca la diferencia de las dos presiones y obtiene el delta P, ¿ya? Entonces hay una fórmula que me dice que la presión es igual a la densidad por la aceleración de gravedad por la altura, ¿ya? Entonces, a partir de esta fórmula, ¿no es cierto?, que me dice que presión es igual a densidad por la aceleración de gravedad por la altura, yo puedo saber entonces qué nivel voy a tener del estanque a partir de una determinada presión, ¿ya? Porque estos dos valores de acá son valores conocidos, ¿ya? La densidad del líquido va a depender del líquido que se encuentra dentro del estanque, pero la densidad podría ser, por ejemplo, si fuera agua, serían 1000 kilogramos partido por metro cúbico, ya que es un valor conocido y que ese valor se puede programar en el transmisor. O sea, uno puede ingresarlo como parámetro de que la densidad es 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, esto es un valor conocido, ¿ya? La aceleración de gravedad también es un valor conocido, ya que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, también es un valor conocido, ¿te fijan? Entonces, la única incógnita acá sería el nivel que se puede despejar de esta fórmula, ¿ya? Porque incluso la presión va a ser un valor conocido porque el transmisor justamente está midiendo eso, está midiendo la diferencia de presiones. Entonces él va a conocer cuál es la diferencia de presión, va a conocer la densidad, va a conocer la aceleración de gravedad. Como conoce esos tres valores, ¿no es cierto?, él despeja esto y determina la altura. ¿Fija? Entonces ese valor es lo que él al final está midiendo. Está midiendo el nivel del estanque. Entonces esa es la información que tenemos respecto del transmisor de nivel. Ya, después encontramos que el transmisor de nivel está mandando una señal de corriente, ¿ya? Que ya sabemos que es una señal normalizada que va de los 4 hasta los 20 miliamperes, ¿ya? Entonces esa señal llega finalmente aquí, al LSL, ¿ya? ¿Qué significaría entonces el LSL? Ya por los análisis que hicimos antes, ya sabemos que LSL significa interruptor de nivel bajo, ¿ya? Interruptor de nivel bajo, ¿ya? Y ya sabemos más o menos qué es lo que está haciendo. O sea, aquí, este LSL lo que está haciendo es que es un interruptor que está acá midiendo cuando llegue, ¿no es cierto?, el líquido a un nivel muy bajo, ¿no es cierto?, va a haber acá un sensor de pera, un flotador, ¿no es cierto?, que ese flotador cuando llegue a un cierto nivel va a tener una cierta orientación, pues va a llegar como a un nivel así horizontal. Entonces cuando llegue a ese nivel, él va a accionar un relé y ese relé lo que tendría que hacer es que la bomba se detenga. ¿Se fijan? Porque esta bomba, al dejar de succionar el líquido, va a dejar de bajar el nivel del estanque. Entonces va a llegar a un cierto nivel nomás y ahí se va a quedar, ¿ya? Y de esa manera vamos a impedir de que la bomba vaya a cavitar, pues, o sea, que la bomba esté absorbiendo aire, ¿ya? Porque si absorbe aire la bomba, cavita y explota, ¿ya? Entonces, el LSL, ¿no es cierto?, su función es de seguridad, ¿no es cierto?, impedir de que el nivel llegue a un nivel peligrosamente bajo, ¿ya? Después que tenemos acá el LSH, ¿sí? Ya sabemos ya también que es un switch de nivel alto. LSH sería un switch ya de nivel, en este caso sería alto, ¿ya? Entonces el switch de nivel alto está para determinar, ¿no es cierto?, que el nivel que esté aquí en el estanque no vaya a ser más alto de lo seguro, ¿no es cierto? Porque si llegas a ser demasiado alto, obviamente va a haber acá una presión muy grande, ¿no es cierto?, porque este tanque está sellado, ¿ya? Entonces también podría ser peligroso, ¿ya? Entonces por eso también tiene que haber un límite de seguridad, ya que no sea muy alto el nivel, ¿ya? Entonces tenemos esos dos y tenemos este que es el HS, ¿ya? ¿Qué significaría HS? ¿Ya? Entonces, para eso podríamos ver acá qué significaría la H como primera letra. Porque el S ya sabemos que es switch, porque es segunda letra, ¿eh? Pero el H como primera letra
podríamos verlo aquí. Acá, por ejemplo, en este resumen, nos dice que el H como primera letra es manual. Ya. Entonces vamos acá. Ya, entonces sabemos nosotros que entonces sería un switch. Bueno, acá le puse switch, que es lo mismo que interruptor. ¿Ya? Entonces le ponemos switch o interruptor. Un interruptor sería interruptor ya manual. Sería un interruptor manual. ¿Ya? Entonces ese interruptor manual ya lo vamos a ver acá repetido 3 veces. ¿Ven? Acá dice interruptor manual y dice acá arriba stop, de parada. ¿Ya? Después dice interruptor manual start, partida. Y después tenemos interruptor manual acá abajo, pero dice cambio manual automático. ¿Ya? O sea que en el fondo ese interruptor vendría a ser una especie de selector. Ya es un selector, ya que ustedes lo pueden mover y tiene 3 posiciones. ¿Ya? Una posición sería start, la otra posición del selector podría ser stop y la otra posición podría ser cambio, ¿no es cierto?, de manual automático. ¿Ya? Entonces, eh, utilizando este interruptor manual, yo podría darle partida al proceso, ¿no es cierto? O sea, darle partida a la bomba para que haga correr este proceso. Podría detenerla de forma manual, ¿ya? Pero también yo puedo darle la opción de que trabaje en modo automático, ¿ya? Y ahí es donde, en vez de yo estar controlando la partida y la parada de la bomba, ya esto va a depender, ¿no es cierto?, de los sensores que tiene incorporado el proceso, ¿no es cierto?, que son estos sensores de seguridad. ¿Ven? Así que si llega al nivel muy alto, que si llega al nivel muy bajo, ya que también va a haber un control acá de flujo que también lo vamos a ver más adelante, ya, en esta parte de acá. Ya, entonces eso en fondo es el interruptor manual, HS. ¿Ya? Eh, ya, entonces ahí tenemos analizado S, S y S. Después encontramos acá que nos encontramos ya con un lazo. Si fijan que acá los números ya aparecen números 2 y números 1. ¿Ya? El número 2 representa un lazo, ya que es el nivel. Y el número 1 representaría el otro lazo que es el del flujo. ¿Ya? Entonces ahí este número tag me está representando los lazos distintos que tenemos en este proceso. ¿Ya? Referente al lazo de control de nivel y el otro referente al lazo de control de flujo. ¿Ya? Entonces ahora pasaríamos aquí a este componente, ¿ya? El LIC. LIC, que ya para nosotros ya lo hemos visto ya, ¿no es cierto? Vimos que el C como segunda letra significa controlador y que el I como segunda letra significa indicador, ¿ya? Y el L como primera letra, nivel. Entonces sería un controlador, ya, indicador, ya, de nivel. Eso sería el LIC, ¿ya? Después nos encontramos que también, aparte de la información de la nomenclatura, tenemos también la información del icono, ¿ya? Y el icono que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que es que el componente es un componente discreto ubicado en un tablero, ¿cierto?, accesible al operador, ¿ya? Ubicado en tablero y accesible. Accesible al operador, ¿ya? Instrumento discreto ubicado en tablero y accesible al operador. ¿Ya? Eso nos está diciendo el icono, ¿ya? En el caso de los otros componentes era más sencillo porque el círculo solo, sin ninguna cosa, significaba que era un instrumento discreto ubicado en campo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Instrumento discreto ubicado en campo. Entonces, todos estos instrumentos que estábamos analizando recién
Están todos ubicados en campo, ¿eh? El transmisor de nivel, los switches de seguridad, ¿cierto? Eh, el de nivel bajo, el nivel alto, el selector que estamos viendo acá, que es el switch manual. Ya todo eso está ubicado en campo, incluyendo también este componente que sería el FT, ¿ya? El FT significaría transmisor de flujo, ¿ya? Y está, ¿no es cierto?, en terreno, ¿no es cierto?, está ubicado en campo, ¿ya? Instrumento discreto ubicado en campo, ¿ya? Y después tenemos este, que sería el FIC, ¿ya? Que sería un controlador, indicador de flujo, ¿ya? Controlador indicador de flujo, ¿ya? Que también tiene la misma descripción en cuanto al icono, ¿ya? Que el otro que estaba arriba. O sea, sería también un instrumento discreto ubicado en tablero y accesible al operador, ¿ya? Y esto es debido al icono que es el círculo con la línea atravesada, ¿ya? Instrumento discreto ubicado en tablero y accesible al operador, ¿ya? ¿Y qué nos queda? El FB, ¿ya? Que FB significaría válvula, ay, perdón, una válvula del flujo, ¿ya? FB, FV, ya, FV, válvula del flujo, ya, ya, y ahí está identificada toda la simbología, ¿ven? Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, cómo funciona esta parte del lazo de control, ya que es todo esto, bueno, veamos primero esta parte, esta de aquí, ya, ya. Entonces, ese control que se está haciendo ahí incorpora tres componentes. Entonces, uno sería el controlador, el otro componente es el transmisor de flujo, ya, controlador de flujo, transmisor de flujo y la válvula de flujo. Están estos tres componentes, ya que sería controlador, el elemento primario, ¿no es cierto?, sensor y transmisor, y estaría también el elemento actuador, ¿ya? Cuando se encuentran esos tres elementos, que es sensor, controlador y actuador, ¿ya?, nos encontramos ahí con un lazo de control. Y este lazo de control ya se llama lazo cerrado. Es un lazo de control cerrado, ¿ya? O le llaman también retroalimentado. Es un lazo retroalimentado, ¿ya? O feedback, ¿ya? ¿Por qué le llaman lazo retroalimentado? Porque es un lazo de control que permite que el sensor que está acá está midiendo el flujo, y ese flujo que está midiendo el sensor, ya el sensor después lo que hace es transmitir una señal hacia el controlador, ya, donde el controlador va a hacer una comparación de valores, ya. Él va a tomar como comparación el valor que está midiendo el sensor versus el valor meta o valor de consigna, ¿ya? ¿A qué se refiere el valor de consigna? Es el valor que uno quiere tener en el proceso. Ya, por ejemplo, yo quiero que en el proceso haya un flujo de 10 litros por minuto. ¿Ya? Ese va a ser el valor consigna, ¿ya? El valor que yo deseo tener. ¿Ya? Entonces, ese valor consigna
el controlador lo va a comparar con el valor que se está midiendo. Y él va a restar los dos valores y va a tener un error. Entonces, ese error le va a dar una noción al controlador de qué clase de control se tiene que hacer en el proceso para que ese error desaparezca. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra en juego el actuador. ¿Ya? O sea, si llega a haber un error, una diferencia entre el valor de consigna, ¿ya? Que sería el SP o set point, ¿ya? Esa diferencia que hay entre el set point y la variable que se está midiendo, la variable medida, ¿no es cierto? Eso me va a dar a mí el error. Entonces, si ese error llegase a ser un valor, ¿no es cierto?, positivo, entonces ahí yo tendría que, el controlador tendría que tomar una acción, ¿no es cierto? Tiene que tomar una acción de control que le permita hacer que este error desaparezca, ¿ya? Que se haga cero. Entonces, ¿cómo podría hacer que el error se haga cero? Bueno, ahí es donde él tiene que mandar una señal hacia el actuador, ¿ya? Y el actuador, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, la válvula va a tener que controlar el flujo que pasa por la tubería. Entonces, la válvula va a hacer su control de flujo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Que el sensor va a volver a medir el flujo y va a volver a tomar esa lectura y se la va a mandar de nuevo al controlador. Y el controlador va a volver a comparar, ¿ya? Entonces, cuando en esta segunda comparación, a lo mejor se podría dar el caso de que el set point menos la variable que se está midiendo me dé como valor cero. Entonces significaría que se alcanzó el valor de consigna, o sea que la variable medida alcanzó el valor del set point. Por lo tanto, al haber cero error, ya el controlador ya no tendría que actuar en el actuador para que haya una corrección. O sea, el controlador ya no tendría que ejecutar una acción correctiva. ¿Ya? Em, por lo tanto, ahí se alcanzaría el equilibrio. ¿Ya? Pero ese equilibrio puede fácilmente volver a mostrar una diferencia. ¿Ya? Entonces, eso significa que el controlador, constantemente el controlador va a tener que estar efectuando, ¿no es cierto?, acciones de control, ¿ya? Sobre el actuador para que el actuador vaya corrigiendo, ¿no es cierto? Y vaya siempre, ¿no es cierto?, buscando que el valor de la variable medida se parezca al valor de set point o el valor deseado. ¿Ya? Esto es un ciclo de nunca de acabar, siempre va a estar ocurriendo, siempre va a estar, ¿no es cierto?, em, monitoreando el sensor y el controlador va a tener que hacer su acción de control sobre el actuador. ¿Ya? Entonces, esto le llaman lazo feedback o retroalimentación. ¿Ya? Es una retroalimentación que se está haciendo constantemente. ¿Ya? Y de esa manera el proceso se puede mantener en equilibrio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Y aquí arriba tenemos este otro controlador que era el controlador de nivel. ¿Ya? Entonces aquí más encima tenemos una estructura más compleja que el lazo cerrado. O sea, si nosotros lo vemos aquí ya más grande, ¿ya? Aquí ya tendríamos un lazo, ya que es un lazo con un controlador que es maestro, que es este, y el controlador esclavo, que es el de abajo, que es el controlador de flujo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una estructura de controladores que es maestro y esclavo. ¿Ya? Maestro, ¿ya? Y este sería el esclavo. ¿Ya? Entonces a esta estructura de controladores, maestro y esclavo, nosotros le llamamos acá un lazo en cascada. ¿Ya? Entonces el lazo en cascada, ¿en qué consiste? Que vamos a tener un controlador, ya que va a ser el maestro, que va a ser el controlador de nivel, que va a estar monitoreando el nivel del estanque. Entonces, cuando llega a haber una desviación acá en el nivel del estanque, el controlador maestro va a mandar un valor de consigna al controlador de flujo. Ya va a mandar un set point. Va a decir, por ejemplo, este va a ser el set point que tú tienes que controlar. Entonces le manda el set point al controlador esclavo y el esclavo toma ese valor de consigna, ¿no es cierto? Y a través de ese valor de consigna, él hace su trabajo aquí de control. Entonces, el controlador esclavo siempre le va a estar reportando al maestro. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí con el control de flujo? ¿Ya? Y el controlador maestro siempre va a estar preocupado de lo que pasa con el nivel. Entonces, si pasa algo con el nivel, le manda la señal al controlador de flujo y el controlador de flujo
en base al set point que le está dando el controlador maestro, él va a estar haciendo su control. ¿Bien? Entonces, este tipo de lazo lo usan cuando se requiere más velocidad en la respuesta ya de los controladores, ya porque hay controladores que se dedican exclusivamente a un lazo, ¿cierto? En el caso del nivel, se dedica solamente al nivel y el controlador de flujo solamente al flujo. Entonces, los dos están dedicados a tareas distintas, por lo tanto, entre los dos trabajados coordinadamente pueden hacer que el proceso sea mucho más rápido en su respuesta. ¿Ya? Y eso todo lo que podemos hablar de aquí de este diagrama. ¿Ya? Entonces, si se fijan, a través de la simbología de instrumentación de la normativa podemos saber un montón de información, ya que no está escrita, sino que simplemente está representada a través de estos símbolos y nomenclaturas. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, este otro, pues esto es mucho más, podemos decir que es más sencillo. ¿Ya? Em, ya lo pueden ustedes realizar después, ya pueden hacerlo, se lo puedo dejar ahí como tarea para que se ejerciten, ¿ya? Podrían ustedes determinar acá la nomenclatura de cada uno de los componentes, ya determinar también qué significa el icono de cada uno de ellos, y lo mismo acá, necesito saber cuáles son estos componentes, los iconos y las señales, ¿ya? Entonces ahí se los dejo a ustedes esto como un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Bueno, después nos encontramos vamos a ver